Bueno, tal como le comenté más temprano, está en nuestro estudio, aquí en las instalaciones de Noticias MBS, María Marván, que es consejera presidenta en estos momentos del Instituto Federal Electoral. Ya ve que se decidió esta suerte de presidencia rotativa o provisional, o como se quiera llamar, de los consejeros que están ahora al frente de este órgano colegiado, en algo que es realmente muy complejo para efectos de la autoridad electoral. Pero más que tener pocos consejeros respecto al número legal que tendría que tener este Consejo General, estamos frente a un desafío muy grande. El desafío de dilucidar qué viene para el sistema electoral en México después de un largo periodo transicional que llevó muchas reformas electorales en los últimos lustros, que se constituyó un andamiaje institucional al cual se le ha invertido una enorme cantidad de dinero público para construir un valor fundamental en las democracias, que a veces sí y a veces no, lleno de claroscuros en este país, que tiene que ver con la confianza, con la organización, con la certidumbre para disputar el poder político, para organizar las elecciones en un país como México. Yo creo que... Buenos días, María Marván. Bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación, gracias a todo el auditorio, muy buenos días a todos. Gracias, María. Yo creo que con un buen propósito, pero no necesariamente con una buena respuesta, que fue resolver el tema de los gobernadores, y esto que en su momento dijo en estos micrófonos Gustavo Madero, presidente del PAN, hay que arrancarle las elecciones a los gobernadores, haciendo alusión al poder de los gobernadores sin contrapesos y a lo que ha sucedido no solo con los órganos electorales en los estados de la República, sino con otros órganos de los estados, los congresos, otros institutos, en fin. Pero hablando del poder adquirido por los gobernadores y la falta de contrapesos, se han tomado un conjunto de decisiones que van a impactar de enorme manera al sistema electoral mexicano. María, estás ahora presidiendo al IFE, estás en las últimas horas, digamos, de esta primera mujer que llegó a la presidencia del IFE en este contexto, en estas condiciones, con pronunciamientos que en su momento aquí hablamos de ellos, calificándolos de impecables e implacables, por una mirada crítica precisamente de las decisiones que se han tomado en el Congreso y a nivel político. María Marván, ¿frente a qué estamos? Creo que estamos frente a una reforma sumamente complicada de implementar, y creo que hay que ir viendo las preocupaciones por espacios, digamos, o por niveles. La primera preocupación en este momento, sin lugar a dudas, es cuándo va a acabar la ronda en por lo menos 16 congresos, a fin de que pueda publicarse el decreto. Creo que esa es una primera preocupación que no es menor si tomamos en cuenta que en este año empieza el proceso electoral de 2015. En octubre, digamos, tenemos una fecha fija, que es octubre de 2014, donde tiene que arrancar propiamente todo el proceso electoral. Creo que vale la pena decir que si no hubiese esta reforma, o si esta reforma no estuviera en puerta, lo que ahorita tendrían que estar haciendo los 9 consejeros, en caso de que estos existieran, por supuesto, sería estar revisando los reglamentos, cosa que normalmente se hace antes de un proceso electoral. El reglamento de fiscalización, había un acuerdo entre todos los consejeros antes que salieran los consejeros que salieron en octubre, porque acabó su periodo, de que había que darle una muy buena revisión a fin de poderlo adaptar a las circunstancias y reconocer lo que no había funcionado como podría o debería haber funcionado en la fiscalización de 2012. Por un lado es eso, por otro lado la adaptación de los materiales didácticos, deberíamos de estar revisando el manual de capacitación de los propios capacitadores para los funcionarios de casilla. En fin, hay una serie de cuestiones que tendríamos que estar haciendo, que ahora es muy difícil saber qué podemos y debemos hacer con una reforma de esta envergadura en puerta. Entonces, insisto, primera fecha preocupante, ¿cuándo va a estar lista esto en el Congreso? Desde luego de ahí la que sigue es
los 120 días para que nombren a los 11 consejeros que deberán nombrar para que se hagan cargo de la institución. Viene en el periodo legislativo de febrero a abril la obligación de hacer las leyes secundarias, entre otras, rehacer el COFIPE. El COFIPE tiene que rehacerse de manera prácticamente integral, no hay manera de parchar 2 o 3 cositas. ¿Solo eso? Como si fuera una cosa cualquiera, ¿no? Hacer la ley de partidos, que también es fundamental. La ley de partidos, además, donde tenemos o va a tomar en medio 2 procesos que son muy importantes, que es la renovación de la dirigencia del PAN y la renovación de la dirigencia del PRD. Sabemos que está pendiente, que está por suceder eso, y en febrero tendría que estarse discutiendo la ley de partidos. La pregunta es, ¿el PAN y el PRD le van a entrar al mismo tiempo a las 2 cosas o no? Y tenemos desde luego también la promesa de los legisladores de hacer la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, justamente esa que debe constreñir la promoción personalizada de los servidores públicos, de la que hablabas tú en tu programa hace un momento, venía yo oyéndote en el auto. Creo que las interrogantes son muchas. La promoción personalizada, que es una manera de decir las cosas, desde luego, de lo que hemos visto con el caso Velasco y otros personajes de la vida pública mexicana. Déjame el tema para el ratito, en un momento más te pregunto sobre eso. Y sigo escuchando tu enlistado de temas y de cosas por hacerse. Justamente el problema es que las cuestiones tienen fecha. La misma ley obliga a que no se puedan hacer cambios 90 días antes de que empiecen las elecciones. Esto nos lleva al mes de junio. Quiere decir que este interregno que empieza, que ya empezó, pues, que empezó desde que se aprobó la reforma constitucional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, una vez que regresó, y tiene una fecha límite. Y pues la verdad es que nuestros queridos legisladores no han sido muy puntuales para cumplir las fechas límites, pero creo que aquí estamos hablando justamente de la elección del 15 que se pone en peligro. Como estamos... ¿Se pone en peligro? Si las cosas no se hacen a tiempo, por supuesto. ¿Cómo traducimos se pone en peligro, María? Y te voy a decir por qué. Porque en 2015 elegimos la Cámara de Diputados a nivel federal, pero hay 20 elecciones estatales, 9 de ellas eligen gobernadores. Es decir, las cosas tendrían que estar a tiempo para poder implementar esta reforma, no solo a nivel federal, sino también con las consecuentes reformas estatales, con el nombramiento de los consejeros estatales. No está claro en los transitorios en qué momento y cuándo el Consejo General tendrá la obligación de empezar a renovar consejos estatales. Los propios consejeros de los institutos estatales no tienen claro si a partir de que se promulgue el decreto ellos siguen estando en funciones o no. Esas cuestiones hay que aclararlas. Sería muy grave que dejaran de hacer cosas, pero igualmente grave sería que hicieran cosas si formalmente o constitucionalmente ya no están en el encargo, y eso no está claro en los transitorios de la reforma constitucional. Muchos temas, María Marván, de los cuales desde luego podríamos seguir hablando o escuchándote muy ampliamente. Lamento mucho que el tiempo no nos dé para hablar de cada uno de estos aspectos, pero me detengo en uno de los varios que me parece que es de los más inquietantes sobre lo que puede venir para un modelo que se rediseña con un conjunto de cosas que están por verse todavía, porque efectivamente, como dices, está todo por hacerse, reinventarse el COFIPE, la ley de partidos, lo que acabas de decir, que es no cualquier cosa. Pero me detengo en uno de los temas que me parece más trascendente, porque tiene que ver incluso con las maneras de legislar que vimos el año pasado. En esta expresión de las maneras de legislar del año pasado se incluyen cosas como la rapidez, lo fast track, la no discusión amplia y abierta de grandes temas como el petrolero, el energético, en fin, todo lo que hemos visto. En el tema electoral,
se utilizó, y tú también usaste esa expresión, como moneda de cambio esta reforma político-electoral para dar paso a la reforma energética y petrolera. Una condición impuesta por los partidos al PRI y al gobierno federal, y la rapidez también para desarrollar una decisión de esta naturaleza, y ahora veremos la reglamentación secundaria, cómo es que queda. En las formas de legislar que se vieron el año pasado, se incluyen capítulos muy lamentables y muy preocupantes, como cambiar una palabra en la madrugada de un tema central en el caso mexicano. Tú aludiste a la cuestión de la promoción personal de los gobernadores o de los entes, de las figuras públicas, aludiendo desde luego al caso de Manuel Velasco, que es el extremo en este momento. Y cuando vemos que en la madrugada se decidió, no queda claro cómo ni desde qué trinchera, cambiar la palabra adquirir por comprar como un elemento que se redactó para hablar de la compra o adquisición de espacios en medios electrónicos en nuestro país, se tocaba y se toca un tema central. Alguna mano decidió que había que cambiar la palabra adquirir espacios en medios de comunicación por la palabra comprar, después de que hubo un debate muy amplio en el Senado de la República para decir que la palabra apropiada para poner en la ley era adquirir espacios en radio y televisión, aludiendo desde luego a la experiencia de Enrique Peña Nieto, por nombrar al más claro y evidente, una candidatura presidencial que se construyó desde una plataforma de promoción atípica en su momento, y que nos habla de un fenómeno que disloca el juego democrático al destruir, entre otras cosas, el tema de la equidad. Bueno, ya no digo más, María, porque tú tienes una postura al respecto, porque tienes una opinión y algo que compartir sobre el significado importante y profundo que tiene el que hoy tengamos en la ley una palabra cambiada. ¿Qué me dices, María? Pues yo creo que el problema de la palabra cambiada, que desde luego es muy trascendente, es la indefinición de nuestros señores legisladores de qué tan estricto quieren que sea el sistema, ¿sí? Por un lado, quieren un sistema estricto en donde no se pueda ni adquirir ni comprar, en donde a fin de tener un arranque parejo en el sistema electoral que dé condiciones de equidad, no haya posibilidad justamente de que cada político compre en los medios a diferentes precios, con diferentes paqueteos, con diferentes condiciones. Se prohíbe, punto. Tal cual como si fuera Coca-Cola, Pan Bimbo o la miscelánea Chonita. Siempre sabemos que la miscelánea Chonita le van a cobrar mucho más caro porque va a hacer a comprar un paquete mucho más pequeño en los medios de comunicación, ¿sí? Por un lado quieren poner reglas muy estrictas, pero por otro lado no les acomodan. Entonces, o sea, el sistema electoral tiene la prohibición expresa de lo que tú dices. Exactamente. Para evitar lo que acabas de mencionar, entonces. Pero como no les acomoda, entonces hacen ellos mismos leyes blandas. El problema, creo yo, más que la diferencia entre adquirir o comprar, es la contradicción. La contradicción en el espíritu de la ley y la contradicción en su concreción. Y eso genera muchos problemas a la autoridad electoral a la hora de implementar la ley. ¿Qué fue lo que hicieron al poner comprar en lugar de adquirir? Dejaron la prohibición expresa en la Constitución, dejaron la prohibición expresa en el COFIPE todavía, pero suavizaron mucho la posibilidad de perseguirlo. Y entonces queda, lo voy a decir con todas sus letras, perdón, la posibilidad de hacer la trampa, y pareciera que la responsabilidad está en el IFE o en la nueva autoridad electoral, que no persigue las trampas hechas. Y creo que ahí es donde está la contradicción fundamental, ¿sí? ¿Querían suavizarlo? Suavicémoslo. Pónganse de acuerdo, discútanlo, y entonces cámbienlo desde la Constitución y llévenlo hasta sus últimas consecuencias. Querían fortalecerlo y hacerlo más estricto, tendrían que haberlo hecho de esa manera. En realidad, el problema más grave es la contradicción flagrante que está habiendo entre
Constitución y leyes secundarias. Sé que a lo mejor te meten problemas cuando te ponga el caso Manuel Velasco, pero lo pongo como caso. Va a llegar al IFE porque el PAN anuncia que le presenta al IFE, si no es que ya lo presentó, un recurso, una queja ante la autoridad electoral que tú presides en este momento por el caso Velasco, que es en este momento el caso extremo. Una figura pública que está en el marco, en los límites de una ley muy singular también, que le permite a los gobernadores promover su tarea de gobierno con motivo de sus informes de gobierno, pero se desata un fenómeno que desde luego implica, entre otras cosas, mucha simulación. Dice que una entrevista que se coloca en una portada y esa portada se difunde enormemente en una campaña evidente. ¿Qué me dices del caso Velasco? Sé que lo vas a tener que resolver, pero ¿qué me dices del caso? Como botón de muestra de algo que otros gobernadores y otras figuras públicas... Hay muchos precedentes y creo que otra vez volvemos a esta inconsistencia. La prohibición del 134 constitucional es tajante. Si mucho me apuras, la excepción hecha en el COFIPE para promover los informes es inconstitucional. ¿Así? La Constitución, Sí. no soy abogada, mucho menos constitucionalista, pero la reforma del el 134 no prevé excepciones. Y la ley secundaria hace una excepción cuya constitucionalidad, digamos, lo más suavecito, podría ser cuestionada y discutida. Nuevamente, se ponen muy estrictos en un momento de la legislación, pero después dicen, ups, eso nos pega a todos. ¿Qué vamos a hacer sin esa ventana? Entonces, en primer lugar se abre una ventana que ya tendríamos que preguntarnos si debió o no haberse abierto. Número uno. Número dos, desde hace varios años, desde el 2008, nos deben la ley reglamentaria al 134 constitucional. De hecho, es una de las leyes que se comprometieron a sacar en el periodo entre febrero y abril. Y es indispensable que esta ley salga. ¿Para qué? Justamente para poder revisar si el gobernador de Chiapas tiene o no responsabilidad al estar violando la ley. Fíjate qué tremendo para la autoridad. Claro. Les va a llegar, como ya se anunció el caso Velasco, y ustedes no tienen la ley reglamentaria para resolverlo. Porque hay un problema. El Instituto Federal Electoral es electoral, no es instituto de convivencia de los políticos en toda época del año, ¿sí? Perdón que lo diga con cierto sarcasmo. Tenemos un problema, no hay una elección federal. ¿Cómo vamos a castigar o a juzgar una cuestión que incide en un proceso electoral inexistente? La reforma constitucional no pone en duda, no pone periodos, no hace salvedades. De acuerdo, no está Velasco ni otros gobernadores que también merecían revisarse sus casos, Erubiel, Duarte, otros que también gastan millonadas en promover su imagen pública, pero bueno, el caso que estamos aquí refiriendo no está en tiempo electoral desde luego, pero sí hay una restricción dentro de la ventana abierta a los gobernadores para promoverse en su estado. Y aquí tenemos que resulta que no es que se esté promoviendo en su estado, sino en otros lugares, y resulta que algo que ya se había hecho, que es la simulación de hacer una entrevista, como ya ocurrió y que ya el IFE en su momento analizó estos casos, y colocar esa portada como pretexto de una campaña evidente. Entonces, el tema a resolver no es si está no en tiempos electorales, sino eso que coloca el gobernador en los aparadores, en las parabuses, en la sopa de toda la República. El problema es un poco más complejo, Carmen. La falta existe. El problema es qué autoridad debe perseguirla. Ahí está el problema. Y no está claro que sea el IFE la autoridad para perseguirla. Porque si no es el IFE, ¿quién, María? Ese es el problema. Eso es lo que debería de resolver el 134 constitucional. Que no han reglamentado. Que no han reglamentado, no por casualidad, no es que se les haya olvidado. Sino para que suceda esto. Para que tengan. Claro, para porque que eso puedan, les abre márgenes de discrecionalidad. para que puedan infraccionar
lo que no es sancionable porque no están las herramientas. La falta existe, pero los mismos no han creado la herramienta. Y los mismos son todos los partidos, ¿eh? Exacto, y no es gratuito, ese es el tema. Esa es mi lectura, y ese es el problema. El problema es que va a llegar la o sea, queja ¿que a qué le juegan los IFE, políticos? y por eso la definición de qué sistema electoral queremos, qué tan liberal, qué tan republicano, qué tan restrictivo, qué tan permisivo, necesita una congruencia que hoy por hoy no la tiene. Y no la tiene porque en esos resquicios quienes ganan son los partidos políticos y los políticos. Y eso es lo que tienen que empezar a discutir en todo este mes de enero para poder llegar a el periodo electoral de febrero a abril, a hacer un sistema electoral congruente. Insisto, hay muchos modelos. Si nosotros contrastáramos congruentes. Exactamente. Si queremos la prohibición del dinero en las campañas, tiene que ser congruente con el resto de la reglamentación y las leyes secundarias, como dices, y tiene que hacerse la reglamentación y las leyes secundarias en congruencia con la prohibición constitucional. Ese es el tema. Y si el Congreso y los políticos dicen mejor ya no la prohibición, se tiene que decir en voz alta y asumir el costo y la decisión de que sea otro modelo electoral, pero una cosa y la otra no se puede. Exactamente, ese es el problema. El problema fundamental... Porque si no es una monstruosidad, al final una incongruencia y una inoperatividad. Y en la inoperatividad, quien queda como el pagano es la autoridad electoral. Porque si se vuelve muy restrictiva, desde luego que habrá voces que digan es que no tenía los elementos para volverse tan restrictiva. Y de hecho los partidos lo han hecho. Tan pronto resuelve el instituto, se van al tribunal y a veces las ganamos y a veces las perdemos. ¿Sí? Entonces, el problema justamente está en la incongruencia del modelo que se quiere. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy claro. Si tú no quieres entregar cuentas, tú no aceptas dinero público. Y ya lo sabes. Tienes tú que conseguir todo tu dinero por tu lado, pero... es otro modelo que guste o no guste, es otra historia. Pero el nivel de rendición de cuentas es mucho más bajo y el nivel de fiscalización es mucho más bajo. Sí hay ciertas reglas, montos que te pueden dar, etcétera. Pero en realidad disminuye muchísimo tu nivel de exigencia. Pero está claro para los políticos, para los electores, para los ciudadanos, que el sistema te permite la elección. En México no tenemos un sistema que te permita la elección, sin embargo tenemos un sistema con una serie de vacíos legales que te permite la elusión, que no es lo mismo que elección. Y la elusión debilita el Estado de Derecho, debilita la autoridad electoral y en última instancia debilita la democracia. Y ahí está la gravedad del asunto. Y la gravedad del asunto, María Marván, viniendo de ti como presidente del IFE, es que estos vacíos legales no son vacíos legales casuales, son vacíos legales que uno puede presumir, pues son acordados por la misma clase política porque no hay quien se salve. Nadie ha dicho, oigan, hay que reglamentar, hay que regular lo que no hemos hecho y el pendiente que tenemos. Incluso los vacíos en la propia autoridad electoral de nombramientos no hechos, no es posible que tengamos 4 consejeros en lugar de 9 a estas alturas del partido. Bueno, eso yo creo que es un rasgo de lo que se ha hecho con la autoridad electoral, con las herramientas de la autoridad electoral. Siendo árbitro de las contiendas, presidenta del IFE, te dejo en la parte final con esta pregunta, María Marván, agradeciéndote mucho tu presencia y tomando muy en consideración estos señalamientos muy claros que haces. De todo lo que has dicho, de todos los elementos que están a la mesa y de esta transformación en curso del sistema electoral mexicano, que no es cualquier cosa con lo que nos ha costado, ¿cuál es tu principal preocupación de todas las que tienes? La principal, ¿qué dirías? En este momento y por apremio de los tiempos sería el tiempo. Creo que los legisladores tienen que darse cuenta que el reloj está corriendo y que tienen que cumplir con ciertos tiempos de aquí a que empiece el periodo legislativo y en el periodo legislativo. Porque si no asumen que el tiempo está corriendo en su contra y que tienen que tomar decisiones claras y precisas,
creo que será muy difícil que el IFE o INE en un momento dado pueda asumir la responsabilidad total de las elecciones del país para el 2015. María Marván, desde luego una reforma no es obligatoria, digámoslo así, hasta que no ocurran los pasos que tienen que ocurrir para que sea. Estamos en el trayecto de que sea una reforma y podría no ocurrir, porque estamos viendo que los congresos de los estados aún no se suman la cantidad necesaria para que se traduzca en una reforma constitucional. En aras de la claridad que te caracteriza, María, si estuviera en tu mano la posibilidad de decidir que mejor se queden las cosas como están, ¿lo tomarías así? Es decir, que los congresos que faltan pudieran votar en contra de la reforma, si fuera tu opción. A ver, esa es una posibilidad que rebasa mis opciones. Lo que creo que vale la pena decir es que sí tenemos que darnos cuenta que... Me detengo un segundo, María, y a lo mejor la pregunta estuvo rebuscada. Yo digo, no es que les estés mandando el mensaje de voten o no voten, en el sentido que los congresos lo vayan a hacer, pero en este instante, en este debate que tiene que ser muy amplio y público, sí queda la idea de que pudiera, en lugar de mejorarse el sistema electoral, empeorarse, si no se hacen las cosas como se deben, y en el entendido de que la reforma se hizo en los tiempos, con las velocidades, con las premuras que se hizo la reforma constitucional, con todas las preocupaciones y riesgos que implica. Si eso es así, y si los expertos nos han alertado de que lo que viene no necesariamente es mejor historia que la que tenemos hoy para organizar elecciones, sí queda la puerta abierta a plantear la idea de que mejor, por lo pronto, se queden las cosas como están y que la reforma no ocurra. Te lo pregunto nuevamente, María, como una opinión personal de gente que sabe de la materia y que resulta que es presidente del IFE. Desde luego la opción existe, la posibilidad allí está, y de hecho se ha ventilado en los medios. ¿Y sería mejor, María? Yo creo que lo que es indispensable es la definición. Es decir, en un momento dado, si no se han logrado las 16 legislaturas que aprueben la reforma, sí tendrán que asumir los partidos políticos si deben continuar o no, y tener claridad sobre eso, y tomar acciones en consecuencia. Es decir, en un momento dado sí tendrán que decir, señores, ya no hay tiempo para que esto llegue a buen puerto para el 2015. Insisto, podremos pensar desde la Federación que la elección de Cámara de Diputados es una elección relativamente sencilla. Ojo, no digo que no es importante, relativamente sencilla. Sin lugar a dudas, es mucho más fácil cuando hay que organizar nada más una elección que cuando hay que organizar 3. Pero vienen 20 elecciones estatales, 9 de ellas de gobernadores. Si no están las cosas claras en tiempo para que haya certeza jurídica sobre lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, estarían poniendo, creo yo, al país en un riesgo innecesario. Ellos tendrán que asumir en qué momento tendrán que hacer ese corte. María Marván, pues estaremos siguiendo paso a paso todo esto que has descrito y te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este estudio. María. La agradecida soy yo, como siempre, Carmen. Gracias, María Marván. Estaremos en contacto. Gracias por estar aquí y siguiendo de cerca todo esto que es de primera importancia. Vamos a una pausa.